En el corazón de la Edad Media, entre los 5 y 6, nació aquel que se convertiría en el mayor símbolo de la fe cristiana en el país de Gales, San David. Según la tradición, descendía de un linaje noble, hijo de Sant Inon y nieto del rey Ceredic, gobernante de Ceredigion, una de las regiones más importantes de la época. Su madre, Santa Non, era una mujer de gran piedad y virtud. Se dice que al concebirlo, una luz celestial brilló a su alrededor como señal de la grandeza de aquel que traería una renovación espiritual al pueblo galés. El nacimiento de David ocurrió cerca de la costa sur de Gales, en un lugar que más tarde se convertiría en centro de peregrinación. Desde temprana edad, David fue educado en un ambiente de profunda religiosidad. Fue enviado a un monasterio para recibir su formación bajo la guía de San Iltud, uno de los grandes maestros cristianos de la época. Allí aprendió no solo las sagradas escrituras, sino también la disciplina monástica y la vida de oración. Demostrando un intelecto brillante y un corazón inclinado a la santidad, David decidió seguir el llamado de Dios y dedicarse por completo a la vida religiosa. Su sed de conocimiento lo llevó a profundizar en las enseñanzas de Cristo, y su disciplina lo convirtió en un ejemplo entre los monjes. Tras completar su formación, David sintió el llamado de difundir la fe cristiana por todo el país de Gales. Comenzó su misión fundando pequeños monasterios, donde los monjes vivían según una regla austera basada en la oración, el trabajo manual y el estudio de las escrituras. El monasterio más famoso que fundó fue el de Maineu, en la región que hoy lleva su nombre, St. David's. Este lugar se convirtió en un importante centro espiritual, atrayendo discípulos y peregrinos de distintas regiones y consolidándose como el corazón del cristianismo galés. La vida monástica bajo su liderazgo era extremadamente rigurosa. Los monjes vivían de manera austera, absteniéndose de comer carne y de beber vino, y se dedicaban a la oración incesante y al trabajo en el campo. Su regla monástica enfatizaba la sencillez y la humildad. David también era conocido por su elocuencia al predicar. Sus sermones conmovían profundamente los corazones, y hay relatos que indican que multitudes se reunían para escucharlo. Su carisma y su celo por la fe provocaron la conversión de muchos al cristianismo. En una ocasión, mientras predicaba ante una gran multitud, se le atribuyó un milagro. Se dice que, mientras hablaba, el suelo bajo sus pies se elevó formando una pequeña colina, de modo que todos pudieran verlo y oírlo con claridad. Este suceso se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de su vida. Además de su misión evangelizadora, David combatió las herejías que amenazaban la pureza de la fe cristiana en su tierra. Se opuso a doctrinas erróneas y trabajó incansablemente para preservar la ortodoxia de las enseñanzas de la Iglesia. Su celo misionero lo llevó a viajar por diversas partes del país de Gales e incluso más allá. Hay registros que indican que pudo haber llegado a Cornualles, Bretaña e incluso Irlanda, siempre llevando el mensaje del Evangelio. David participó en importantes concilios y sínodos, y en una de esas asambleas eclesiásticas fue reconocido como una de las figuras más destacadas del cristianismo celta. Su compromiso con la fe y su vida de santidad lo convirtieron en referencia para obispos y monjes. La fama de su santidad crecía y su influencia espiritual se expandía cada vez más. Su monasterio en St. David's se convirtió en un centro de aprendizaje y formación de misioneros, contribuyendo a la expansión del cristianismo en las Islas Británicas. La tradición atribuye a David muchos milagros. Además de la elevación del suelo durante su predicación, existen relatos de curaciones milagrosas e intervenciones divinas en momentos de crisis. Estos signos reforzaban su autoridad espiritual y daban aún más inspiración a sus seguidores. Incluso ante dificultades y persecuciones, David permaneció firme en su misión. El cristianismo seguía enfrentando desafíos en la región, pero su presencia era un faro de esperanza y fortaleza para los fieles. Su vida se caracterizó por una profunda espiritualidad y una humildad inquebrantable. A pesar de su posición como líder religioso, continuaba viviendo con sencillez, compartiendo la ardua rutina de sus monjes. El lema que dejó a sus seguidores resumía bien su visión de la vida: Gwnuch y Pethau Baichain, que significa «hagan las pequeñas cosas». Esta frase reflejaba su enseñanza de que la santidad
se encuentra en los actos simples realizados con amor y dedicación a Dios. En su vejez, David se volvió aún más venerado. Su ejemplo inspiraba tanto a laicos como a religiosos, y sus palabras seguían atrayendo multitudes en busca de orientación espiritual. Poco antes de su muerte, habría tenido una visión de ángeles que le anunciaban su paso a la gloria eterna. Con serenidad, se preparó para el encuentro con Dios, exhortando a sus discípulos a permanecer firmes en la fe. David falleció alrededor del año 589, rodeado de sus hermanos en la fe. Su muerte fue sentida en todo el país de Gales, y su memoria fue venerada inmediatamente como la de un verdadero santo y pastor del pueblo. Su monasterio en St. David's se convirtió en uno de los lugares más sagrados del cristianismo celta. Durante siglos, peregrinos de toda Gran Bretaña visitaron su tumba, buscando su intercesión e inspiración. En el siglo XII, el Papa Calixto II reconoció oficialmente a San David como el patrón del país de Gales, y su festividad pasó a celebrarse el 1 de marzo, convirtiéndose en una de las fechas más importantes para el pueblo galés. Hasta el día de hoy, la influencia de San David se siente en Gales. Su figura es símbolo de identidad nacional y de espiritualidad, y su legado permanece vivo en la devoción de los fieles. Iglesias, escuelas e instituciones llevan su nombre, perpetuando su misión evangelizadora y su ejemplo de santidad. Su vida sigue inspirando a cristianos de todo el mundo a buscar a Dios con humildad y fervor. Así, San David permanece no solo como el santo patrón de Gales, sino también como un ejemplo intemporal de fe, devoción y servicio al prójimo, un verdadero apóstol del cristianismo celta. Con su muerte, la devoción a San David creció rápidamente. Sus discípulos continuaron difundiendo su espiritualidad y divulgando su historia, asegurando que su memoria permaneciera viva entre los fieles. Su monasterio en St. David's se consolidó como uno de los principales centros de peregrinación cristiana en la Edad Media. Durante siglos, reyes, obispos y simples campesinos recorrieron largas distancias para orar ante su tumba. El propio rey Alfredo el Grande, en el siglo IX, habría peregrinado a St. David's en busca de la intercesión del santo para proteger a Inglaterra de las invasiones vikingas. Durante el siglo XII, la veneración de San David se vio reforzada por el rey Enrique II de Inglaterra, quien visitó su santuario e hizo donaciones para el mantenimiento del monasterio y de la catedral que allí se erigiría. Fue en este período cuando el Papa Calixto II declaró que 2 peregrinaciones a St. David's equivalían a una peregrinación a Roma, y que 3 peregrinaciones al santuario del santo equivalían a una peregrinación a Tierra Santa. Esta decisión papal hizo que el flujo de peregrinos aumentara aún más, convirtiendo a St. David's en uno de los lugares sagrados más importantes del cristianismo occidental en la Edad Media. La Catedral de St. David's, construida en el lugar de su antiguo monasterio, se convirtió en un referente de la fe cristiana. Sus imponentes torres y hermosos vitrales son testimonio de la grandeza del legado de San David. A lo largo de los siglos, la catedral enfrentó períodos de destrucción y reconstrucción, resistiendo invasiones vikingas y conflictos internos, pero siempre manteniendo su importancia espiritual para los galeses. El culto a San David se extendió por toda Gran Bretaña, llegando incluso a partes de Francia e Irlanda, donde se dedicaron iglesias a él y su historia se preservó en antiguos manuscritos. En el país de Gales, su festividad, celebrada el 1 de marzo, se convirtió en una de las fechas más importantes del calendario cristiano y nacional. Ese día, los galeses visten trajes típicos y llevan el narciso, la flor símbolo del país, en su honor. Muchas tradiciones populares se desarrollaron alrededor de su fiesta, incluidas procesiones, cánticos y la reconstrucción de episodios milagrosos de su vida, transmitidos de generación en generación. Durante la dominación inglesa, la devoción a San David fue uno de los elementos que ayudó a preservar la identidad nacional del pueblo galés, manteniendo viva la fe y la cultura de la región. Incluso con las reformas religiosas del siglo XVI, que llevaron a la supresión de muchos cultos de santos en Inglaterra y en el país de Gales, la devoción a San David se mantuvo firme entre los fieles católicos. Con el paso de los siglos,
Su nombre se asoció con la resistencia de la fe y la cultura galesas frente a influencias externas, convirtiéndose en un símbolo de unidad y perseverancia. Además de la religión, San David influyó en la literatura y el arte, apareciendo en poemas, canciones y pinturas que exaltan su vida de santidad y su papel en la formación espiritual del país de Gales. En tiempos modernos, su imagen se utiliza como un símbolo de orgullo nacional y su festividad sigue siendo ampliamente celebrada en Gales y en las comunidades galesas de todo el mundo. Incluso después de más de 1000 años de su muerte, su influencia permanece viva. Los peregrinos continúan visitando la Catedral de St. David's, manteniendo la tradición de buscar su intercesión y aprender de su ejemplo. La sencillez y la humildad que predicaba siguen inspirando a los fieles a vivir una vida cristiana auténtica, basada en la oración, el servicio y la confianza en Dios. Sus enseñanzas, en especial su énfasis en la importancia de las pequeñas acciones hechas con amor, continúan siendo un poderoso mensaje espiritual para cristianos de todas las generaciones. La Iglesia Católica continúa venerándolo como uno de los grandes santos del cristianismo celta, reconociendo su importancia en la evangelización de las Islas Británicas y su fidelidad al Evangelio. San David es recordado no solo como un líder religioso, sino como un verdadero pastor que dedicó su vida al servicio de Dios y al cuidado espiritual de su pueblo. Su ejemplo de vida austera y su dedicación a la predicación del Evangelio muestran que la santidad no radica en la grandeza exterior, sino en la fidelidad diaria a las enseñanzas de Cristo. Su popularidad trasciende el tiempo y los cambios culturales, demostrando que su mensaje aún resuena en el corazón de los fieles. La devoción hacia Él prueba que la verdadera santidad es intemporal y que aquellos que se entregan a Dios con sinceridad dejan un legado que nunca desaparece. En un mundo donde tantas distracciones alejan a las personas de la fe, la vida de San David recuerda la importancia de volver a lo esencial, la oración, la humildad y la caridad. La historia de San David nos invita a reflexionar sobre cómo las pequeñas acciones pueden tener un impacto duradero, moldeando comunidades y reforzando la fe. Los monjes que siguieron sus enseñanzas continúan siendo ejemplos de vida monástica y misionera, difundiendo el mensaje de Cristo incluso en tiempos de adversidad. La catedral erigida en su honor se mantiene como testimonio de su grandeza espiritual y del amor del pueblo galés hacia su santo patrón. San David nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder ni en la riqueza, sino en la sencillez de un corazón dedicado a Dios y al prójimo. Su lema, hagan las pequeñas cosas, sigue siendo un llamado a la santidad cotidiana, un recordatorio de que todos pueden contribuir a la obra de Dios en el mundo. La influencia de San David se extendió mucho más allá de su época, moldeando la espiritualidad y la cultura del país de Gales durante siglos. Su vida austera y su compromiso con el Evangelio sirvieron de modelo para numerosas generaciones de cristianos. Los monjes que siguieron su tradición continuaron su labor misionera, fundando monasterios e iglesias por toda la región, asegurando que las enseñanzas de San David permanecieran vivas. Su monasterio en St. David's se convirtió en un centro de aprendizaje y fe, formando sacerdotes, misioneros y religiosos que llevaron el cristianismo a otras tierras, expandiendo así su influencia espiritual. Durante la Edad Media, varios manuscritos registraron su vida y sus milagros, contribuyendo a la consolidación de su veneración en toda la Europa cristiana. Estos relatos ayudaron a forjar la imagen de San David como un hombre de profunda santidad, dedicado a la oración, el ayuno y la caridad, siempre atento a las necesidades espirituales de su pueblo. La tradición también cuenta que poseía un vínculo especial con la naturaleza. Muchos de sus milagros involucraron animales y fenómenos naturales, lo que reforzó su conexión con la espiritualidad celta. En tiempos de crisis, los fieles recurrían a San David como un intercesor poderoso, confiados en que él seguía velando por el país de Gales y por todos los que clamaban su ayuda. Su nombre fue invocado no solo en momentos de dificultad espiritual, sino también en tiempos de guerra y calamidad, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y protección. En el siglo XIII, la Catedral de St. David's vivió un periodo de gran esplendor, recibiendo donaciones y siendo ampliada,
reforzando su posición como uno de los principales lugares de peregrinación de la cristiandad, incluso con los desafíos impuestos por la Reforma protestante, que condujo a la destrucción de muchas reliquias y altares dedicados a santos. La devoción a San David nunca desapareció por completo. En el siglo XIX, con el renacimiento del interés por la cultura y la identidad galesas, su figura volvió a ser ampliamente celebrada y su festividad se restauró como un importante evento nacional y religioso. Hoy, San David no solo es un santo venerado por los católicos, sino también un ícono de la identidad nacional del país de Gales, siendo recordado con orgullo por todos los galeses, independientemente de su afiliación religiosa. Su mensaje de humildad y servicio sigue siendo una invitación a la conversión y a la vida cristiana auténtica, inspirando a los fieles a seguir su ejemplo de sencillez y devoción. La frase que se le atribuye, "hagan las pequeñas cosas", se ha convertido en un lema para muchos que buscan vivir el Evangelio en la vida diaria, recordando que la santidad se construye con pequeños actos de amor y fe. Su tumba en St. David's continúa siendo uno de los lugares más visitados del país de Gales, atrayendo peregrinos de todo el mundo que buscan su intercesión y se inspiran en su vida santa. A lo largo de los siglos se han dedicado muchas iglesias a él, tanto en el Reino Unido como en otras partes del mundo donde existen comunidades galesas, reflejando el alcance de su influencia espiritual. En Cardiff, la capital del país de Gales, la Catedral de San David es uno de los monumentos religiosos más importantes, sirviendo como testimonio del impacto duradero de su misión. La celebración de su fiesta, el 1 de marzo, está marcada por eventos culturales, procesiones y misas solemnes, reafirmando su relevancia tanto para la Iglesia como para la nación galesa. Muchas escuelas e instituciones benéficas llevan su nombre, perpetuando su labor de evangelización y su servicio a los más necesitados, reflejando el espíritu cristiano que él defendía. Su vida continúa siendo un ejemplo de cómo la fe puede transformar un pueblo y dejar un legado que trasciende siglos, mostrando que la santidad está al alcance de todos los que viven con amor y dedicación a Dios. En la época moderna, a San David se le recuerda frecuentemente como un modelo de liderazgo cristiano, alguien que guió a su pueblo no mediante el poder, sino a través de la humildad y el ejemplo. Su compromiso con la oración y el servicio al prójimo refleja los valores fundamentales del cristianismo, recordando a todos que la verdadera grandeza está en el amor y la entrega total a Dios. La sencillez de su vida contrasta con la búsqueda de riqueza y poder que con frecuencia domina el mundo, demostrando que la verdadera felicidad está en la comunión con Dios y en el servicio a los hermanos. Sus enseñanzas siguen siendo estudiadas por teólogos e historiadores que encuentran en su vida un modelo de santidad y un testimonio de la fuerza de la fe cristiana en las Islas Británicas. San David es uno de los pocos santos cuyas tradiciones sobrevivieron casi intactas a lo largo de los siglos, prueba del impacto duradero de su misión evangelizadora. Su influencia también se extiende al ecumenismo, pues muchos cristianos no católicos en el país de Gales reconocen su importancia histórica y espiritual en la formación de la identidad cristiana galesa. Numerosos líderes religiosos, tanto católicos como anglicanos, siguen honrando su memoria y destacando su papel como verdadero pastor del pueblo de Dios. Los valores que transmitió, fe, sencillez, oración y servicio, continúan siendo relevantes hoy en día, sobre todo en un mundo que a menudo se aleja de los principios cristianos. La devoción a San David trasciende fronteras, pues su vida inspira no solo a los galeses, sino a todos aquellos que buscan un ejemplo de santidad y compromiso con la fe. Su historia demuestra que la influencia de un santo no se limita a la época en que vivió, sino que se prolonga a través de las generaciones, transformando vidas y fortaleciendo la fe. A través de su intercesión, muchos fieles siguen experimentando la gracia de Dios, reforzando la creencia de que los santos permanecen vivos en la comunión de los santos. El amor que San David demostró por Dios y por el prójimo es un recordatorio poderoso de la esencia del cristianismo, llamando a cada persona a vivir el Evangelio con autenticidad. Su testimonio de vida monástica es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la disciplina espiritual,
y de la búsqueda de Dios por encima de todas las cosas. Su legado en la historia de la Iglesia continúa siendo estudiado, y muchos encuentran en su vida un modelo de liderazgo espiritual basado en la humildad y el servicio. El mensaje de San David es claro: no es necesario buscar grandes hazañas para agradar a Dios, sino vivir cada día con fe, amor y entrega al Señor. La espiritualidad de San David permanece viva no solo en el corazón de los fieles, sino también en la cultura y en la identidad del país de Gales, donde su nombre es sinónimo de fe, valentía y dedicación a Dios. Su ejemplo de liderazgo inspiró a muchos otros santos y religiosos que llegaron después de él, demostrando que la santidad es una llamada accesible a todos los que viven con amor y fidelidad al Evangelio. En la arquitectura y en el arte sacro, San David sigue representándose con vestiduras episcopales, sosteniendo un libro y a menudo acompañado de una paloma, símbolo de la presencia del Espíritu Santo sobre él. La paloma, que con frecuencia aparece en sus representaciones, se remonta a una tradición que afirma que, durante su nacimiento, una luz brilló en el cielo y una paloma se posó sobre él, indicando su misión divina. Muchos historiadores y teólogos consideran a San David uno de los pilares del cristianismo celta, siendo una figura esencial para la preservación de la fe en tiempos difíciles. Su legado de sencillez y desprendimiento material contrasta profundamente con la búsqueda moderna de poder y riqueza, ofreciendo un testimonio de que la verdadera felicidad radica en la cercanía con Dios. A lo largo de los siglos, los reyes galeses acudieron a la protección de San David, considerándolo defensor de la nación y símbolo de la resistencia del pueblo galés ante las adversidades. Aún con el paso del tiempo, la devoción a San David no se debilitó, siendo transmitida de generación en generación, especialmente entre los católicos y anglicanos del país de Gales. Su festividad sigue siendo un momento de unión para los galeses, reforzando no solo la fe cristiana, sino también el orgullo por la identidad y la cultura del país. Así, San David permanece como un faro de fe para todos los cristianos, un ejemplo de santidad que trasciende los siglos y un intercesor fiel para aquellos que buscan seguir a Cristo con humildad y amor.